Vamos a seguir, sí, con la continuación de nuestro tema que estábamos hablando sobre el grupo social colonial, ¿ok? Sí les estaba hablando sobre el grupo colonial. Estábamos viendo el día de ayer la economía de la sociedad colonial, ¿sí? ¿Verdad que sí? Estábamos hablando de la economía. Y para esto necesito que una vez más se vuelvan a ubicar en la página 44 y página 45. Solo vamos a terminar de ver este tema y después nos vamos a la sociedad de la cultura colonial. ¿Sí? Les repito, ¿tienen dudas? Escriban en el chat. Dudas respecto a la clase, ¿verdad? Repito una vez más, página 44 y página 45. Bueno, vamos a empezar a leer cada uno de esos cuadritos y para eso necesito que me haga el favor de leer el primer cuadrito. Sarita, ¿sí? Sin activar cámara, solo micrófono. Sarita. A ver, a ver. Veamos, ¿me escuchas? En la Ahí está. economía colonial, ¿verdad, Miss? Sí, princesa, donde dice las doctrinas religiosas son los cuadritos que tienen aquí, ¿ve? Estos cuadritos. Sí, esos cuadritos. Ok, Miss. Ujú. Las doctrinas religiosas cumplieron un papel importante para someter a los pueblos originarios. Se destruyeron códices y muestras de arte maya religioso. Ok, muy bien, gracias, princesa. A ver, vamos a ejercitar nuestras manitas y pregunta. Veamos si se recuerdan qué es un códice. ¿Sí se recuerdan qué es un códice? Vamos a ver, ustedes ya saben en el chat, ¿sí? ¿Sí se recuerdan qué es un códice? Ajá, muy bien, Sarita, Rafita casi tiene la idea, Alex también tiene la idea. A ver, ¿alguien más? ¿Se recuerdan que era un códice? Así es, Fabián. Muy bien, Fabián. A ver. Muy bien, Daira. Brian tiene la idea. Santiago tiene la idea. Veamos. ¿Sí recuerdan que es un códice? Emanuel, sí, tiene la idea. A ver, sí recuerdan que es un códice, ¿verdad? En eso, aquí nos indica, sí, que las doctrinas religiosas, en lo que ustedes me escriben ahí su respuesta, que las doctrinas religiosas cumplieron un papel importante para someter a los pueblos originarios. En todo ese proceso se destruyeron los códices, ¿sí? Y muestras de arte maya religioso. Les recuerdo, los códices eran manuscritos, ¿sí? Donde los mayas dejaban escritas sus historias, mayormente sobre los dioses y todo eso, pero en jeroglíficos, por si no se recordaba, ¿sí? Eso es un códice, por si se les había olvidado, ¿verdad? Bueno, a ver, segundo cuadrito, me hace favor de leerlo. Alison Camila, el tercero me lo va a leer el Yomis, que no sé quién me dijo Yomis. No, yo, Miss, yo. Ya. Miss, yo dije yo, Miss, yo A ver, fui. Isaac, Miss, yo dije yo. Las prácticas que crearon los españoles para justificar la esclavitud se llamaban encomienda y repartimiento. Gracias, Fabiana. A ver, tercer cuadrito. Ok, Miss. Entonces, el tercer cuadrito. ¿En dónde, Miss? Recuerden, tienen que llevar lectura. Página 44, tercer cuadrito. Ok, Miss. La encomienda era una institución que consistía en que la corona española le otorgaba a un
encomendero autoridad sobre un grupo de indígenas quienes trabajaban para ellos a cambio de ser catequizados, pero Catequizados. sin salario. Sin salario. Gracias, Isaac. A ver, cuarto cuadrito, por favor. Ya voy. Cuadrito de la página 45. Así es. Dice, la palabra hupil proviene del jaut Del Jupi. nahual, se lee nahual, ¿sí? de nahual huipilli, que significa blusa o vestido adornado. El uso de este es una tradición entre las mujeres de los pueblos originarios. Su origen data de la época prehispánica. Muchas gracias, Anita. Vamos. Los pueblos de los repartimientos trabajaban por turnos periódicos en las haciendas y casas de españoles por una escasa remuneración económica. Tenían que trabajar la tierra y pagar tributo a cambio de protección. Gracias, princesa. A ver, el último. Los españoles creían que encontrarían metales preciosos como el oro y la plata. Cuando notaron que el territorio centroamericano no era rico en minerales y metales, decidieron esclavizar a los pueblos para que trabajaran la tierra. Gracias, Farid. Ok, bueno, respecto a todo lo que leímos, ¿sí? Estábamos hablando sobre la economía local. Un punto muy importante en el último cuadrito en que nos hizo favor de leer Farid. Ahí nos dice, ¿sí? Que los españoles querían encontrar oro y plata. A ver, ¿por qué será que ellos querían encontrar oro y plata? En el chat. Díganme en el chat, ¿por qué ellos querían encontrar oro y plata? Vamos a ver. Seguimos. Bueno, el propósito de ellos era encontrar oro y plata, ¿sí? Porque querían salir del gran fracaso económico que ellos estaban pasando en ese entonces, ¿verdad? Entonces la intención principal de ellos, como les había comentado ya anteriormente, era encontrar oro y plata. Yo también les decía que ellos en sus viajes no llevaban solo personas, sino que llevaban plantas, llevaban animales, ¿sí? Y bueno, resulta que cuando llegaron Semillas. ya, semillas, resulta que cuando llegaron ya a los territorios donde lo habitaban los indígenas, ¿sí? Se dieron cuenta que no había oro y que no había plata, ni nada de eso, ni nada de lo que ellos estaban buscando. Y la solución que ellos encontraron en ese momento o en ese entonces fue, bueno, dijeron, no, entonces tenemos que ver qué hacemos, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos. Y dijeron, creo que tenemos que esclavizar a los indígenas para que ellos trabajen la tierra y así tener cultivos, ¿verdad? Entonces, esclavizaron a los indígenas, ¿sí? Para que ellos les realizaran sus cultivos, ¿verdad? Ahora sí, terminamos de ver la economía colonial, nos vamos a ver ahora la sociedad colonial, ¿sí? Sociedad colonial que está en la página 46. 46, página 46, ¿sí? Bueno, Isaac, no te preocupes, ve por tu cargador. Página 46. Bueno, ahora sí vamos a seguir con nuestro nuevo tema. Igual ustedes ya saben, en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿sí? Escribir la fecha del día de hoy, que ustedes ya saben que hoy es martes 16 de marzo del 2021. En su página, ¿sí? Que no se les olvide, en la página de su libro, escriben en la parte de arriba o en la parte de abajo la fecha del día de hoy. Bueno,
Vamos a seguir con el periodo colonial, ¿sí? Con el periodo colonial. Ya hablamos de su economía, ya hablamos de su gobierno, ahora vamos a hablar de la sociedad. Y necesito que para esto, por favor, me haga el gran favor de leer el primer párrafo, lo que yo tengo ahorita aquí en pantalla. El primer párrafo, Emanuel, ¿sí? Emanuel. Sí, mis ahorita. Durante el periodo colonial, aspectos como el arte, la arquitectura, educación, entre otros, estuvieron vinculados con la iglesia. Varios casos, en varios casos se mezclaron elementos del arte español y de los pueblos originarios de América. Esto se conoce como sincretismo religioso. Gracias, Emanuel. Bueno, durante el periodo colonial, sí, aspectos como el arte, como la arquitectura, la educación y entre todo eso, sí, tenían algo así como que en común, estaban vinculados, es decir, estaban como que unidos con algo. Y esto era que todos esos artes, agricultura, la educación y todo eso, estaban vinculados con las iglesias, ¿sí? En varios casos, por mucho tiempo, se mezclaron elementos del arte español y se mezclaron elementos de los pueblos originarios de América, ¿verdad? Y bueno, a ese proceso, ¿sí? En la mezcla de todo eso se le conoció como sincretismo religioso, que no se les olvide eso. Ahorita le voy a decir quién va a leer, solo, pero en la iglesia, ¿sí? La iglesia no solo tuvo un papel religioso, en ese entonces la iglesia no tenía solo un papel religioso, sino que también la iglesia fue la encargada de transmitir, ¿sí? Valores y normas de comportamiento. Esto influyó enormemente, ¿sí? En la sociedad. Una de las tareas más importantes de la iglesia fue controlar la información de la que hoy se encarga el Registro Nacional de las Personas. Es decir, se llevaba el conteo de la inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones en los archivos de las parroquias católicas. Bueno, en aquel entonces no era como ahora, ¿sí? Que yo voy a RENAP, me voy a registrar cuando nace alguien que lo llevan a registrar a RENAP, que registran su nombre y que todo eso, o cuando alguien muere, cuando alguien fallece, también llegan a decir, sea para avisar, ¿verdad? Que esa persona ya no está viva y todo eso. Eso actualmente ahora se hace todo en RENAP. Si ustedes no lo sabían, pues ya lo saben, ¿verdad? Y ahora bueno, antes eso lo hacían las iglesias, ¿sí? ¿Verdad que es, bueno, es un como dato curioso, la verdad, porque todo ese orden lo llevaban las iglesias. Entonces yo debo imaginar que sí era algo difícil porque no eran solo 5 personas, no eran solo 2 personas, sino que eran bastantes, ¿verdad? Y llevar todo ese registro, sí, estuvo un poco difícil. Bueno, vamos a seguir sobre el periodo colonial y vamos a ver un poco de su arte y arquitectura. Y me va a hacer favor de leer el primer párrafo, Daira Isabela, ¿sí? Daira Isabela. Aquí el primer párrafo, el que yo tengo aquí en pantalla. Bueno, el arte y arquitectura. Las principales obras arquitectónicas fueron conventos e iglesias. En la escultura destacaron imágenes religiosas, fachadas de iglesias. Las escenas de las pinturas eran de carácter religioso, con fines evangelizadores, y se crearon retratos de personas sobresalientes. Gracias, princesa. Bueno, como nos podemos dar cuenta, sí, en el periodo colonial, sí, eran como que eran muy religiosos, muy creyentes de una religión. Si se dan cuenta, hasta en su arte y en la arquitectura lo demostraban. Nos cuentan que en el arte y la arquitectura de ellos destacaban muchas, pero muchísimas imágenes religiosas, fachadas de iglesias, ¿sí? Es más, hasta las pinturas eran de carácter religioso. Es decir, tenían un fin evangelizador, ¿sí? Y se crearon retratos de personas sobresalientes también de las religiones, ¿verdad?
Bueno, ahora vamos, necesito que me haga favor, ¿sí? De leer educación, Randy. Randy, educación, el párrafo que está en pantalla. Los misioneros fueron los encargados de enseñar a leer y a escribir a los habitantes de los pueblos Originarios. del continente. La primera escuela elemental fue construida por el obispo Francisco Marroquín. Solo asistían miembros de la familia adineradas. La Universidad de San Carlos de Guatemala se fundó en 1676. Solamente los hombres podían obtener títulos en las carreras de Derecho, Teología y Medicina. Las mujeres de la élite eran educadas en sus casas, principalmente en tareas domesticadas, idiomas y música. Gracias, Randy. Ok, bueno, mis chicos, cuando les diga, vean lo de pantalla, tienen que leer lo de la pantalla, ¿sí? Porque no tengo todo lo del libro aquí, ¿sí? Bueno, pero igual, gracias, Randy. Nos cuentan que en la educación, sí, en el periodo colonial, en la educación, los misioneros eran encargados de enseñar a leer y a escribir, no como ahora. ¿Quiénes son los encargados de enseñar a leer y a escribir? En el chat, ¿quiénes son los encargados? Antes eran los misioneros, pero bueno, ¿quiénes eran los misioneros? Yo no sé si ustedes tienen alguna idea de quiénes eran los misioneros. Vamos a ver aquí en el chat, ¿sí? Bueno, ¿Cuál era la pregunta? a ver. Yo les decía que antes los misioneros, sí, se encargaban de enseñar a leer y a escribir. Ahora, ¿quiénes son los encargados de enseñar a leer y a escribir? ¿Quiénes son los encargados? Muy bien. Así es. Así es. Miss Janita Santos ya se le escribí por el Sí, chat. aquí estoy viendo. Gracias, princesa. Bueno, sí, eran los maestros, ¿sí? Bueno, ahorita son los maestros, ¿sí? Los maestros, también con ayuda de los papitos, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con el tema, ¿sí? Los misioneros eran las personas, ¿sí? Que se dedicaban a enseñar doctrinas cristianas en aquel entonces, ¿sí? Eran las personas que se encargaban a enseñar doctrinas cristianas en aquel entonces. Aquí hay un dato muy curioso. Hay un párrafo que, bueno, a mí me puso en qué pensar, porque antes, escuchen, antes en la Universidad San Carlos de Guatemala, ¿sí? En 1676, escuchen, ya hace muchos años, la verdad, en 1676, solo los hombres, escuchen, solo los hombres podían obtener títulos de las carreras de derecho, es decir, solo los hombres podían ser licenciados, abogados, solo los hombres podían recibir títulos en tecnología, en medicina, es decir, solo podían ser los hombres doctores, enfermeros, y solo ellos. Y bueno, también decían que las mujeres en aquel entonces eran educadas en sus casas, tenían que aprender a hacer las tareas domésticas. Cuando hablamos de tareas domésticas, es hacer la limpieza de la casa, ¿verdad? Barrer, trapear, lavar, cocinar, todo eso, ¿sí? Creo que eso ya lo sabíamos, que en aquel entonces solo los hombres podían tener ciertos como privilegios y las mujeres decían que eran de casa, ¿verdad? Es algo que ya cambió, es algo que ya cambió. Ahora nos vamos aquí. Sí, Sarita, así era. Pero eso ya cambió. Bueno, nos vamos a los grupos sociales y aquí sí necesito que por favor en el libro, página 47.
libro, página 47. A ver, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a continuar con este tema, ¿sí? El día de mañana, porque la verdad que no nos alcanzó el tiempo. El día de mañana, ¿ok? Y de tarea, necesito que me realicen, ahorita les voy a habilitar micrófonos y que me activen cámaras. Todavía no activamos cámaras ni micrófonos, solo escuchen. De tarea me van a realizar páginas 48 y 49. Van a leer cada inciso, ¿sí? Y lo van a realizar. Cuando terminen sus páginas, me van a enviar foto a Messenger, ¿ok? Y repito, seguimos con este tema mañana.